Buenos días, soy Giovanni Alexander Flores, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Militar Nueva Granada. En el día de hoy vamos a hablar de las 12 destrezas de resolución de conflictos. En este documento se define en forma sucinta qué es el conflicto y las diferentes formas en que se podría dar solución. Se define el término conflicto y se describen los elementos que lo componen. También se define el concepto de destreza y cuántas son necesarias para la resolución de conflictos y su explicación, teniendo como base el documento traducido por Lía Morales Figueroa y Anec de Paz. Vamos a definir conflicto. ¿Qué es el conflicto? Se puede decir que es la acción asociada con violencia desarrollada como mínimo entre dos protagonistas que actúan en función de mostrar cuál de las partes tiene la razón sobre un tema en discusión. Ellos utilizan las herramientas necesarias que estén al alcance de cada protagonista y generalmente este tipo de acciones genera problema entre las partes y su entorno. ¿Sí? Para que exista un conflicto es necesario de tres elementos: personas que son las protagonistas, proceso y problema, cada uno de ellos con sus propios elementos. Los elementos que hacemos referencia son los relativos a la persona, los cuales tenemos como por ejemplo la percepción, las emociones, los sentimientos, intereses, necesidades y valores, entre otros aspectos. Los elementos relativos al problema, que son ya los conflictos de relación comunicación o conflictos que se presentan por preferencias, valores, creencias, intereses personales y necesidades. Tenemos los elementos relativos al proceso, los cuales son la dinámica del conflicto, la relación y la comunicación, estilos de enfrentamiento al conflicto como cooperación, evasión, sumisión, compromisos, etcétera. Vamos a definir qué es la destreza. La destreza simplemente es una habilidad para manejar situaciones en función de cumplir objetivos propuestos cuando se presentan los conflictos en nuestro día a día dentro de nuestra organización. Ya, ya teniendo claro estos dos conceptos, vamos a entrar en materia sobre lo que nos concierne en sí a la lectura que es motivo de análisis, que es las 12 destrezas de resolución de conflictos. Nuestra primera destreza es la perspectiva de ganar-ganar. La perspectiva de ganar-ganar. Hay que identificar los cambios de actitud para respetar las necesidades de todas las partes. El primer paso a tener en cuenta es dialogar, es saber hablar, es saber escuchar. Y de esta forma se puede abordar el problema y conocer cuáles son las necesidades de los que intervienen sin que se genere el conflicto. Una vez conocidas estas necesidades de las dos partes, se puede llegar a que todos tengan los beneficios esperados, es decir, que todos ganen y por supuesto eh, queden, queden satisfechos. Nuestra segunda destreza es la respuesta creativa. Hay que transformar los problemas en oportunidades creativas, no hay que ahogarnos con ellos. Debemos tener en cuenta que en toda organización hay problemas, ¿sí? Hasta en el hogar hay problemas. Pero ¿qué pasa? Esto se puede solucionar asumiendo algunos riesgos, ¿sí? No siempre tenemos la verdad absoluta y por esta razón se debe pensar que todo tiene una solución y algunas veces con mayor o menor costo. Simplemente la actitud que se debe asumir frente a los problemas debe ser positiva para encontrar las mejores soluciones, no siempre teniendo el conocimiento sobre el tema a tratar, pero se puede conseguir a través de la capacitación
o por ejemplo, es necesario que dentro de la conversación hacer preguntas y recibir respuestas del estado de las personas respecto a la situación que se está desarrollando, ¿sí? También hay que tener en cuenta que los errores como consecuencia de una mala actitud se corrige de acuerdo a la aceptación que se tenga frente al mismo y a las ganas de mejorar. Este cambio genera un nuevo aprendizaje que redunda en el mejoramiento de las actividades a realizar. Como tercera destreza tenemos la empatía. Nos habla de que hay que desarrollar herramientas de comunicación para construir enlaces. Hay que escuchar cuidadosamente, ¿sí? Para clarificar la comprensión de lo que nos están exponiendo. Es muy importante establecer la comunicación, ¿sí? De tal forma que se entiendan las razones, las explicaciones que se exponen por medio de los actores de, 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 la, de la solución del conflicto. ¿Sí? Se debe buscar el acercamiento de las personas usando mecanismos sencillos, atender su charla, observarlo, hacer preguntas del tema, confirmar las respuestas. Hay que generar conclusiones de lo que se está conversando y lo más importante es aclarar las necesidades buscando las soluciones que sean favorables para las dos partes, permitiéndose, claro está, pausas y descansos pues para manejar un buen clima dentro de esa negociación. Es importante también no solo hablar del problema, es necesario indagar por el estado de las personas y pues si están de acuerdo con las ideas que se están proponiendo dentro de esta negociación. Continuamos con nuestra cuarta destreza, que es la asertividad apropiada. Hay que aplicar estrategias para atacar al problema, no a la persona. O sea, es decir, es evitar hacer sentir mal a las otras personas, ¿sí? No siempre el comentar nuestra posición frente al tema va a generar en la otra persona una actitud positiva. Por esta razón, las cosas que se deben decir con sutileza dentro de esta conversación y se deben buscar las palabras más asertivas para expresar lo que se piensa. El poder cooperativo. Dentro del poder cooperativo hay que eliminar el poder sobre para construir el poder con otros. Hay que rechazar los mensajes que generen conflicto. Hay que hacer preguntas que desenfoquen a la otra persona y la distraiga sacándola de contexto. Sí, hay que ofrecer a la otra persona los mecanismos, las opciones para lograr conciliar. Sí, buscar qué favorece a las partes de acuerdo a sus necesidades, las cuales se deben evaluar primero. En esa negociación o en esa conversación se busca que una actitud positiva de las partes y evitar comentarios negativos. Pues esto para evitar dificultades que pueden llevar a una mala disposición dentro de la negociación. Continuamos con el manejo de emociones, que es nuestra sexta destreza. Eh, Aquí simplemente debemos expresar los miedos, el coraje, el dolor, las transformaciones sabiamente para conseguir un cambio, ¿sí? Simplemente que cuando se presenten estas actitudes negativas frente a la conversación se debe manejar, no hay que permitir que la otra persona se salga de los estribos o que perciba que nosotros nos estamos saliendo de los estribos. Es muy importante buscar estrategias que mejoren la situación, cambien sus sentimientos y se retroalimente para encontrar las soluciones de acuerdo a las necesidades y muy importante pues evitar que se repitan ese tipo de emociones negativas dentro de la negociación. Vamos con la séptima destreza, que es la disposición para resolver. Dentro de esta disposición
Si la otra persona trata de incomodarme, esto me permite conocer más de ella. Se debe aprovechar esta situación y proyectar en ella las cosas buenas, los sentimientos, pensamientos, evitando que la actitud de la otra persona me moleste e interfiera en mi capacidad de dar soluciones. Muchas actitudes negativas o positivas que vemos en otras personas pueden ser las que nosotros estamos proyectando y que no hemos considerado. Entonces, ante todo, siempre la mejor disposición para resolver un conflicto. Vamos con la octava, destreza, que es el bosquejo del conflicto. Dentro de esto hay que definir las situaciones necesarias para enmarcar y, o sea, sí, para enmarcar las necesidades y buscar esas preocupaciones comunes. Hay que, hay que buscar la solución más acertada que favorezca a las partes, ¿sí? Buscar esa solución en conjunto y lo más importante es construir esa solución al ganar, ganar. El desarrollo de opciones simplemente es diseñar las soluciones creativas en conjunto. Introducción de la negociación, nuestra décima destreza. Nos habla de que hay que planificar y aplicar estrategias efectivas para llegar a acuerdos. Esto quiere decir que debemos enfocarnos en el problema y no en la persona. Debemos identificar las necesidades de las partes y luego proyectar una solución que sea de tipo ganar-ganar, ¿sí? Identificar las áreas comunes, o mejor, identificar esos pequeños problemas dentro de esas áreas comunes para poder llegar a un acuerdo claro, realizando preguntas sencillas, enfatizando si es necesario y hay que asegurarnos que la otra persona entienda lo que estamos planteando. Vamos con la introducción a la mediación, que es la destreza número 11. Ayuda a las partes en conflicto a moverse hacia soluciones. El mediador es una persona que no favorece a ninguna de las partes, ¿sí? Es un punto neutral, es una persona imparcial. Su rol es escuchar y buscar los mecanismos necesarios para ponerlos de acuerdo cuando hay diferencias en algún tema de tal forma que todos ganen. Esta persona ayuda en el esclarecimiento de alguna pregunta cuando las partes no la entiendan y evita la controversia cuando no hay acuerdos en algún tema, calmando los ánimos. Esta persona organiza y da un orden a la discusión de tal forma que, que se gane tiempo y no se repitan temas que puedan generar controversia, tomando nota y al final entrega pues conclusiones de lo que se acordó bajo esta mediación que se ha llevado a cabo. Como doceava destreza tenemos ampliando las perspectivas. Simplemente es evaluar el problema en su contexto más amplio. ¿Sí? Se debe respetar a las partes dentro del conflicto. Cada persona maneja el problema desde su propia óptica y pues por esta razón pueden existir diferencias. Entonces en esto cada persona conoce el problema, lo interpreta de acuerdo a su conocimiento. También hay que tener en cuenta que el pensar que estoy en lo correcto como parte no significa que el otro esté equivocado, ¿sí? Puede ser necesario ver el problema de una dimensión mayor, aunque sea una amenaza y se asuma más riesgo, pero el fin es encontrar nuevas posibilidades a la solución de un problema en particular. La lectura también nos propone un juego y para desarrollar este juego hay unos pasos
los cuales tenemos un propósito, se escoge el tema a tratar, se busca un facilitador, un formato de juego, unos participantes, se busca una evaluación de criterios y se estipulan roles para dar un análisis, opciones y soluciones dentro de este juego. Como conclusiones podemos llegar a que desde todo punto de vista se debe evitar un conflicto a nivel organizacional, ¿sí? Si se llega a generar un conflicto, la mejor manera es de manejarlo con criterio, buscar ese tipo de destreza para poder llegar a cumplir los objetivos que nos hemos trazado a nivel organizacional. Sí, el objetivo de aplicar las destrezas mencionadas pues, de este documento es que las partes que intervienen siempre ganen. Y definitivamente es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Bueno, hemos finalizado este pequeño video. Espero que haya quedado claro. Y pues muchísimas gracias por su atención. Un abrazo para todos.